A raíz de que la selección argentina acaba de salir campeona mundial de fútbol, voy a aprovechar para hacer un revisionismo histórico y encontrar a las personas que a mi juicio han sido las más importantes en la historia argentina. Voy a centrarme en la Argentina después de que se haya separado como Estado de España. Voy a empezar con una de las figuras más controvertidas en la historia argentina. Para muchos, un gran gobernante y para muchos otros, un terrible gobernante autoritario, Juan Manuel de Rosas. Aunque en Rosas voy a hacer un paréntesis y voy a colocar a un militar importante, Lucio Norberto Mansilla. En la época de Rosas, el Río de la Plata sufrió 2 invasiones por parte de 2 potencias industrializadas europeas. Hay que destacar que en este momento Argentina recién había empezado a ser un país independiente, recién se estaba formando y no contaba con un ejército tan potente como el de una potencia industrial de Europa. Este es el periodo de una larga guerra civil que acabaría dando forma al país muchos años después. Y todo esto al mismo tiempo que el propio Rosas luchaba por consolidar su poder en este territorio contra opositores locales y también contra los orientales opositores a su gobierno, los colorados uruguayos. La segunda invasión es la más importante. Se produce en 1845 y al territorio vienen navíos ingleses y franceses para bloquear el Río de la Plata. El objetivo de la invasión es lo mismo que sucede casi siempre: intereses, economía, política, y Rosas le da la tarea de la defensa del territorio al general Lucio Mansilla. El 20 de noviembre de 1845 se desata la batalla naval y terrestre de la Vuelta de Obligado. Los europeos cuentan con total superioridad armamentística, incluso tienen más de 20 navíos de guerra, por ello la batalla la acaban ganando. Pero una vez que se internan en el río Paraná, las constantes escaramuzas hacen que esta invasión acabe siendo un total fracaso para los europeos. Al final, los franceses y los ingleses se ven forzados a retirarse y por separado firman tratados de paz con Rosas, en los cuales tienen que reconocer la soberanía argentina de este territorio y de los ríos que tiene. El general Lucio Mansilla y sus combatientes se convierten en héroes, mientras que Rosas se convierte en el representante de la defensa de la soberanía argentina. Nacido en 1811, en San Juan, Domingo Faustino Sarmiento se convierte en uno de los presidentes más importantes en la historia de este país. Sarmiento no solamente es el padre de la educación argentina, también podría considerárselo tranquilamente como el padre de la educación de toda América. Es en esta época, justo después de la Guerra Civil, que Argentina debe enfrentarse a una dura realidad. El país es bastante grande y está desolado. Hay una gran pobreza y miseria. El país prácticamente no tiene infraestructura, ni leyes adecuadas y ni siquiera una moneda propia. La falta de metales preciosos y de capital, así también como la falta de población, hace que el país se vea inmerso en un callejón sin salida, muy lejos de parecerse a las ricas naciones del norte que ya han entrado en la segunda revolución industrial. Pero todo está a punto de cambiar. Y no solo eso, sino que con el tiempo, Argentina logrará superar a estas mismas naciones ricas. Durante la época de los primeros presidentes argentinos es cuando la Argentina propiamente dicha empieza a prosperar. Ni bien asume Sarmiento en el poder, en octubre de 1868, lo primero que hace es llevar a cabo un censo en todo el territorio nacional, el primero de la Argentina, y uno que da como resultado que el país tiene más de 1 millón de habitantes, muy cerca de los 2 millones. Pero lo importante es que para Sarmiento esto sacó un gran problema a la luz, pues se encontró con que casi el 80% del total de la población era analfabeta. El plan y la orden de Sarmiento son claros:
convertir a la Argentina en un país bien formado y educado. Para ello, su gobierno funda cientos de escuelas públicas y privadas, además de que se trae a decenas de maestros del extranjero para ayudar con la educación argentina. Pero no es solo eso, el proyecto de desarrollo del país ya está en marcha. Se fundan escuelas de agronomía en Mendoza, en San Juan, en Tucumán y en Salta. Se crea la CONAVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Se levanta la Facultad de Ciencias en Córdoba. Se fomenta la inmigración. Se crea una red ferroviaria que tiene más de 1000 kilómetros. Se tienden miles de kilómetros de líneas de telégrafo, conectando así a la Argentina con Europa y con los Estados Unidos. Todo esto no es muy normal en esta época. Poco a poco, la Argentina se va pareciendo a uno de los mejores países del mundo para vivir. Pero aún falta la cereza del postre. Y es que cuando termine el periodo de este gobierno aristocrático, liberal y conservador, en 1916, Argentina tendrá el honor de ser considerada como una de las primeras naciones en haber eliminado el analfabetismo en su población. Eso no significa que no existirán ninguno, al contrario, habrán algunos, pero muy pocos en comparación con otros países. Y estamos hablando de países potencias, países industrializados. La figura de Sarmiento ha sido muy golpeada históricamente y con una total falta de respeto por una parte de la élite política argentina. Mientras muchos políticos hablan de Sarmiento con total descaro y sin autoridad moral, en la prestigiosa Universidad de Harvard se les ocurrió la idea de honrarlo como es debido, levantando una estatua en su honor. Sarmiento fue importante, pero no fue el único responsable del crecimiento económico y de la prosperidad argentina. Después de Sarmiento, la Argentina empieza a ser gobernada por la famosa generación del 80. Son políticos muy diferentes a los actuales. Estos eran ilustrados y formaron un partido propio para gobernar el país, el PAN, Partido Autonomista Nacional. Obviamente ningún miembro de la generación del 80 es igual al otro. De ellos, la Argentina tendrá 10 presidentes y uno de ellos será elegido 2 veces. En estos años, la Argentina prospera tan rápido que llega a los niveles de los mejores países europeos, de Australia, de Canadá y de los Estados Unidos. Muchos europeos empiezan a ver a la Argentina como una gran opción para vivir, y no estamos hablando de inicios del siglo XIX, en plenas guerras napoleónicas, o durante la primera mitad, cuando se desataron las sangrientas revoluciones en las calles. Esta es la Belle Époque, la bella época en francés. Europa está pasando por un momento muy próspero, es la segunda revolución industrial, pero Argentina no se ha quedado atrás. De hecho, los está superando, y para los años finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, Argentina es un país totalmente diferente. El país se ha convertido en una gran potencia económica, y si bien está industrializado en buena parte, esta gran riqueza proviene más que nada del ganado y de la agricultura. Sus productos son altamente demandados en el mundo, y esta gente de la generación del 80 no le teme al comercio internacional como sí le temen muchos políticos actuales. Por la vía del comercio, la Argentina se ha vuelto uno de los países más ricos del mundo. De hecho, en esta época, millones son los europeos que vienen a este país en busca de una vida mejor. Tienen 2 opciones, los Estados Unidos y la Argentina. Una difícil decisión en esa época. La moneda argentina vale más que las monedas europeas y los salarios aquí son mucho más altos, además de que las condiciones de vida también son mejores. Hasta la década del 80 del siglo XIX, el territorio argentino comprendía la mitad de lo que es hoy. El que conquistó la región del sur, la Patagonia, fue uno de estos ilustrados de la generación del 80, Julio Argentino Roca, el que fue nombrado presidente 2 veces.
En su expedición militar se luchó contra muchos indígenas, especialmente contra aquellos que asaltaban y saqueaban los campos de los rurales. Con Julio Argentino Roca, la Argentina pasó de esto a esto. Y a partir de entonces, poco a poco la región del sur fue poblada por más argentinos, pero esta vez bajo la protección del Estado. Durante las primeras décadas del siglo XX, pocos países eran más prósperos que la Argentina, pero poco a poco todo esto fue cambiando. La élite política fue cambiando su forma de hacer las cosas, su forma de gobernar, especialmente en el ámbito económico, y esto cambió a la Argentina para siempre.